Guiones y guionistas, capítulo 23. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del real mundo de los guionistas y el irreal arte de los guiones. Sí, todo lo que envuelve el hecho de escribir un guión es bastante irreal. Por eso uno de los momentos más emocionantes de todo guionista es cuando ves la película hecha, allí en la pantallita. Los personajes que habías imaginado se hacen reales y todo cobra vida. Aunque bueno, la verdad es que a veces es mejor que se hubieran quedado en la imaginación, la verdad. Pero bueno, eso es otra historia. Por cierto, ¿queréis saber mi historia? Podéis conocerla fácilmente mirando mi web. Os recuerdo el nombre, davidestebancubero.com. Y como ya sabéis, ofrezco servicios de análisis de guión por si ya tenéis terminado un guión y queréis mejorarlo, o de desarrollo de guión si tenéis una idea y queréis escribir un guión. En el podcast que explicaba cuál es el trabajo de un guionista en los diferentes medios, os pongo el enlace en las notas del programa por si acaso alguien no lo ha oído, hablé del guión en el documental y varios me habéis pedido que lo amplíe. Pues bien, hoy es el día y he preparado un decálogo para que veáis todas las etapas que hay que pasar en un guión documental desde la idea al producto final. Lo primero, saber qué es un documental. Bueno, un documental es una obra audiovisual, ya sea un corto o largometraje, ya sea unitario o una serie, ya sea cine o televisión o incluso internet, que representa un aspecto de la realidad mediante hechos, situaciones y personajes reales, y cuya finalidad es informativa, pedagógica o de entretenimiento. Existen diferentes tipos de formatos documentales si analizamos la naturaleza de los materiales que utilizan. Es decir, si son completamente reales los materiales o si hay recreaciones o imágenes infográficas. Bueno, están desde los documentales puros hasta los documentales de creación, ¿no?, que tienen como más libertades, pasando por los programas televisivos de reportajes o los docudramas, ¿no?, donde los personajes se interpretan a sí mismos, y llegando en el último punto hasta los falsos documentales o mockumentari, que lo que pasa es que tienen una forma de documental, aunque el contenido no sea real, el contenido sea falso. Con frecuencia, los programas de ficción adoptan una estructura y modo de narración muy cercanos al documental, y a su vez, pues a algunos documentales les pasa al revés, que reproducen recursos propios de la creación de obras de ficción. Ahora vamos a ver cuál es la esencia del medio documental. Un documental se caracteriza en oposición a la ficción. De hecho, cada vez se les denomina más obras de no ficción. Y la ficción son las obras que asumimos como irreales, ¿no?, en el sentido que sabemos con antelación cuando los vemos que los sucesos que vemos en la pantalla, aunque parezcan de verdad, han sido escritos, preparados, montados, ensayados y representados por actores. Cuando nos ponemos frente a un documental, asumimos como verdad todo aquello que nos resulta real en los sucesos que nos están narrando. Y como el documental utiliza situaciones tomadas de la vida real, usa personas que no son actores y el sistema de grabación que se supone que no interviene en los hechos, bueno, pues nosotros pensamos que para narrar, bueno, pues a nosotros se nos olvida que para narrar esos hechos ha sido necesario ficcionarlos. Pero, señores y señoras, las obras televisivas y cinematográficas están obligadas a la recreación. Eso es así. Todo suceso, ya sea que venga del mundo real o de la imaginación, tiene que ser analizado, meditado, guionado, planificado, registrado y editado para que constituya un acto de creación, ¿no? Todo acto creativo, y no se nos tiene que olvidar que un documental es un acto creativo, requiere que procesemos el hecho real, y esto implica ficcionarlo. Es así. Y esto es algo que ya se dio cuenta el propio Robert Flaherty, ¿no?, a los inicios del cine. Bueno, para los que no hayáis oído hablar de Flaherty, es uno de los padres del cine documental. De hecho, su documental Nanook, el esquimal, mucha gente piensa que es como la primera película documental, ¿no? Es de 1921. Sí, cierto que lo que hacían los Lumière, ¿no?, grabando a la gente que salía de la fábrica o en el tren, tenía un origen documental,
¿no? Pero no era una película documental, ¿no? Tampoco había ahí ni punto de vista ni ganas de contar algo, sino simplemente como de reflejar pues eso, unas imágenes de la realidad, ¿no? Bueno, pues Flaherty, ¿no? Cuando grabó Nanook el esquimal, estuvo varios meses viviendo entre esquimales, ¿no? Y ahí les iba filmando en su día a día. Y después, cuando ya se fue al laboratorio a revelar la película, de repente tuvo un descuido con un cigarro suyo y hizo que se quemase entera la película. Bueno, este accidente, que se supone que es algo horrible, de repente le vio el lado positivo porque le abrió un poquito los ojos, ¿no? Y entonces Robert, decidió no limitarse a registrar la realidad, que es lo que había hecho antes, simplemente poner la cámara, sino intervenir en ella más activamente, creando pues a partir de materiales reales, eso sí, claro, obviamente no eran actores, seguían siendo los esquimales, pero bueno, iba recreando algunas situaciones, con lo cual consiguió una narración más compleja. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. En el final de la película, el protagonista y su familia están supuestamente en riesgo de muerte si no encuentran o construyen un refugio lo antes posible. Bueno, pues el iglú que aparece en las imágenes ya había sido construido con anterioridad, aunque solamente estaba hecho por la mitad para que Flaherty pudiera introducir la cámara en él y captar una buena imagen sobre cómo es el interior de un iglú, ¿no? Y así Flaherty estaba sentando lo que es la base del cine documental, ¿no? Y las posteriores películas que hizo, pues ahondaron en esta forma de trabajar y de concebir el cine documental, que es más como una visión personal del autor, más que como un retrato objetivo de la realidad. Y de ahí viene la importancia del guión en el documental, donde el autor, antes de la grabación, debe reflexionar sobre qué es lo que quiere filmar, qué estructura va a tener su historia, cuál es el punto de vista que va a tomar. O sea, hacer un documental no es poner una cámara y ya está, y grabar la realidad y a ver qué hago con esto. No. O sea, requiere un trabajo previo y ese trabajo previo forma parte de la construcción del guión. Ahora vamos a ver cuáles son las etapas para la creación del guión en un documental, que yo las he hecho a modo de decálogo. Como en todo, lo primero siempre es la idea. Encontrar una idea para grabar un documental nos puede llevar un minuto, ¿no? De repente que se te ocurra, o varios años. Pero tenemos que estar muy convencidos, porque si nos embarcamos en un proyecto nos va a llevar mucho tiempo terminarlo. Por lo que esa idea tiene que motivarnos mucho. También debemos hallar en esa idea un poco la semillita, ¿no? Que va a germinar en el trabajo posterior, el potencial para poder contar después una historia, ¿no? En la idea tiene que estar ya la historia. Existen muchos tipos de ideas con las que filmar un documental. La idea puede ser, por ejemplo, elegir a un personaje, ¿no? Como en Searching for Sugar Man, ¿no? La historia de dos fans sudafricanos que buscaban a un misterioso cantante llamado Sisto Rodríguez, ¿no? Y nos lleva todo ese viaje con sorpresas incluidas. Si no habéis visto, verlo, ese documental, que es divino. O elegir no a una persona, sino a un grupo de personas, ya sean familiares o que trabajen juntos. Y con ellas, pues contar algo de su biografía o del presente, ¿no? Como por ejemplo en Capturing the Friedmans, el documental que se centra en la investigación de Arnold y Jesse Friedman, acusados de abuso de menores en los años 80, ¿no? En el documental, además de ver la acusación y cómo les afecta, se ve cómo se va desestructurando toda la familia Friedman. Una idea también puede centrarse en narrar un acontecimiento, ya sea pasado o presente, ¿no? Como por ejemplo en Woodstock, ¿no? El documental que trata del famoso festival de música, ¿no? Ahí, claro, el objetivo es grabar todo el festival, ¿no? Y ahora realmente, si ves el documental, te llevas una idea bastante general de lo que es ese acontecimiento, ¿no? Aunque otras veces también la idea puede ser narrar una situación concreta, que, bueno, aunque no parezca relevante históricamente, tenga algún tipo de interés humano o social, como por ejemplo en Man on Wire, el documental sobre el paseo que Philip Petit realizó en 1974 entre las Torres Gemelas de Nueva York, caminando tan solo sobre un cable. Bueno, de esto creo que hicieron una película hace poco, ¿no? También recreándolo, ¿no? Otra opción también es narrar un viaje a lo largo del documental, ¿no? Y mientras tanto vas contando lo que se va viviendo en el trayecto, todo lo que se va viendo también, ¿no? Como, por ejemplo, la aventura que se narra en 180 grados sur, la historia de un californiano nómada que siguió los pasos del peligroso y legendario viaje que dos intrépidos héroes hicieron a la Patagonia. Estos dos aventureros son Doug Tompkins e Yvonne Chouinard, que son los creadores de las marcas de ropa deportiva. Por un lado, uno es de North Face y el otro de Patagonia, ¿no? Respectivamente. O
O sea, que imaginaos qué aventura y lo que les marcaría, es que no vi el documental, capaz que les surgió ahí la idea de hacer sus ropas deportivas, ¿no? Después de todo el frío que pasaron. También se puede realizar una película con un hecho artístico, ¿no? O poético, o una performance, como por ejemplo los que realizan las vanguardias artísticas, bueno, que realizaban en el siglo pasado y que, bueno, yo creo que siguen haciendo eso cada cierto tiempo, pues la gente que hace vanguardia quiere reflejarlo, ¿no? Y por último, un director también puede volver a alguno de los trabajos anteriores y contar cómo evolucionaron sus protagonistas en este tiempo, como por ejemplo 20 años. Es la película de la cineasta brasileña Alice de Andrade. Nosotros conocimos a Alice hace unas semanas aquí en el Doc Montevideo, que es el festival de documental que se hace en Montevideo, y bueno, Alice se hospedó en casa una semana y claro, me contó su historia, es alucinante, ¿no? Ella hace 20 años en Cuba rodó un documental que se llamaba Luna de Miel, que iba sobre las parejas que se casaban en ese momento, ¿no? Y bueno, en el documental son 25 minutos, grabó a 3 parejas que contaban, pues eso, cómo se pasaba, que era muy curioso porque en Cuba cuando te casabas en el 92, de repente te daba el Estado como en una estancia en hoteles de 5 estrellas y una vida como muy de lujo, que se supone que es todo lo contrario que se estaba propulsando políticamente. Pues ella grabó a estas parejas, pero hizo un casting de 40 parejas. Y entonces se le ocurrió, como 20 años después, volver a Cuba y ver qué había pasado con estas parejas, como había estado en contacto, y bueno, de ahí surgió el documental de 20 años, ¿no? Que es un documental en el que ella sigue a 3 de estas parejas y vemos cómo ha evolucionado la relación de ellos en estos 20 años y también cómo ha evolucionado un poco la vida en Cuba, que era muy gracioso porque contaba Alice que estuvo durante 5 años yendo cada cierto tiempo, quería reflejar cómo cambiaba el tiempo, dice, pero es que no cambiaba nada, ¿no? Y entonces, bueno, hubo algunos acontecimientos como la visita del Papa, ¿no? El caso es que no cambiaba nada. Y bueno, y no solo eso, sino a lo que estaba aquí Alice, que hizo el Doc Montevideo, es para un pitching para hacer una serie documental, porque quiere grabar, y bueno, ya tiene casi la financiación, quiere grabar en 13 episodios y que cada uno de los episodios sea una de esas parejas que grabó hace 25 años el casting y, bueno, contar un poquito su historia. O sea, para que veáis lo que se puede llegar a dar una idea, ¿no? Claro, es que la idea de hacer un documental de autor es algo como muy personal, ¿no? Que tiene que ver mucho con el interés de un cineasta concreto. Pero también se pueden buscar temas de interés general o histórico que ya tengan un público interesado en ellos y a partir de ahí hacer el documental. El segundo punto sería la investigación, ¿no? La investigación sobre la idea, que es lo que va a darnos su verdadera dimensión. El guionista, que la mayoría de las veces suele ser el propio director en los documentales, suele llegar a convertirse en un verdadero especialista amateur del tema que ha elegido. Porque, bueno, tiene que buscar en internet, visitar bibliotecas, archivos, museos, porque su objetivo tiene que ser leer todos los libros y artículos sobre el tema, visionar las imágenes de archivo, las series, las películas relacionadas, y si puede trasladarse a las localizaciones donde se desarrolla su historia para verlas y también para hablar con los protagonistas. ¿Por qué? Porque cuanto más profunda sea la investigación, mayores posibilidades tendrá para improvisar durante el rodaje y por lo tanto disfrutará de una mayor libertad creativa cuando llegue el momento de grabar. Este proceso puede durar meses o incluso años. Y todo el material de archivo encontrado, bueno, eso hay que guardárselo porque es susceptible de usarlo más tarde en la película. El tercer punto sería decidir qué queremos contar. O sea, hay que decidir el tema, el objetivo, la premisa, el punto de vista. Porque claro, después de la investigación, ese es el momento de decidir si merece la pena continuar con esa idea y grabar el documental. O desecharla, ¿no? Porque claro, si investigas mucho sobre un tema y luego te das cuenta que no hay material, bueno, también se puede desechar. O incluso también puedes darte cuenta que te merece mejor la pena rodar esa idea como película de ficción y no como documental. Y también, sobre todo, hay que pensar qué es lo que queremos contar, cuál es el objetivo y cuál es el tema de nuestro documental. Y también, obviamente, cómo vamos a contarlo. Es muy útil que sepamos ya la premisa y el punto de vista que vamos a tener como creadores ante la obra. ¿Por qué? Porque para tomar esa decisión hay que entender muy bien la historia y ver de qué modo es el más adecuado para contarlo, ¿no? Además de otras decisiones estilísticas como por ejemplo el estilo de autor, ¿no? Que suele permanecer en todas sus obras. Os pongo un ejemplo, los documentales de modo participativo donde el realizador es el protagonista, ¿no? Como por ejemplo las películas de Michael Moore. En este tipo de documentales el autor interacciona con los sujetos grabados y vive con ellos el proceso de grabación de la película. Esa es la forma que tiene Michael Moore de abordar la historia y es su estilo personal. Él entonces busca temas
que cree que son comprometidos, que quiere abordar y que quiere bucear un poquito en ellos, y lo que hace es meterse dentro, ¿no? Como una especie de entrevistador o persona que aparece allí y que vive todo lo que está pasando y que está participando en todo lo que ve. Bueno, pues nosotros cuando ya tenemos nuestra idea y hemos investigado, tenemos que decidir cuál va a ser nuestro punto de vista. Y de ahí pasamos al cuarto punto, que es la sinopsis y estructura narrativa. Es decir, tenemos que decidir cuáles van a ser los personajes protagonistas y qué estructura va a tener nuestra historia. Hay que pensar que la forma de estructurar una historia documental es muy parecida a la ficción. O sea, hay que pensar en los actos que va a tener, los puntos de giro y sobre todo cuál es el principio y cómo va a terminar nuestra historia. En la etapa anterior hemos decidido cuál es el objetivo, ¿no? O cuál es la pregunta que te va a guiar durante todo el relato. Pues entonces es fundamental que sepas cómo vas a comenzar tu historia y cómo va a terminar, ¿no? Y también hay que hacer una escaleta en la que pongas claro cuáles son las diferentes secuencias que quieres grabar para contar tu historia. Sí, ya, probablemente no sabrás muchas de las cosas que van a pasar cuando salgas a grabar, pero sí tienes que tener un orden de secuencias de lo que necesitas para contar tu historia y realizar una sinopsis también para que el productor, bueno, pueda comenzar a buscar la financiación necesaria para el proyecto. La quinta etapa sería el guión de intenciones. Después de desarrollar ya tu escaleta, bueno, hay que ampliarlo con un guión de intenciones. Este guión no tiene que ser muy cerrado porque, claro, anularía el factor sorpresa y los hallazgos espontáneos que surjan en el rodaje, pero tampoco tiene que ser muy abierto porque se podría dispersar en la grabación, ¿no? Te pones a grabar cualquier cosa y luego es un poco más difícil de editar, ¿no? O sea, hay que pensar en las situaciones que vas a grabar y qué puedes obtener en cada una de ellas. Todas las escenas tienen que ayudarte a contar tu historia de la forma en la que lo has pensado antes. Después, ya la realidad seguro que te lleva por otro lado, pero el guión está para que sepas hacia dónde quieres que vaya tu historia. Con este guión de intención es con lo que el productor va a realizar el presupuesto y va a organizar las grabaciones. Obviamente en este guión no se escriben los diálogos como en ficción, pero sí las preguntas de las entrevistas a las personas que vas a entrevistar. O sea, tú tienes que saber qué quieres que te cuente cada personaje al que entrevistes y estar abierto a las sorpresas que pueda depararte, obviamente. Es fundamental que hagas un buen casting antes de la grabación, porque tus personajes son como los personajes de una obra de ficción, solo que no van a decir lo que tú escribas, sino lo que ellos quieran, por lo que debes seleccionar bien a los que tengan algo que decir y sepan cómo decirlo. Si realmente no saben hablar bien o no saben expresarse, probablemente no te interesen dentro de tu historia. También tienes que pensar en protagonistas y antagonistas, ¿no? Que haya un poquito de conflicto ahí y que la narración sea más rica e interesante que simplemente gente hablando, ¿no? El sexto punto es la grabación. Llegado a este momento de la producción es cuando muchos directores de documental se olvidan del guión y se dejan llevar por lo que sucede en la grabación. Claro, esto lo hacen porque tienen muy claro qué quieren obtener en cada escena y en cada entrevista gracias a que hicieron el guión. Además, la esencia de la creación documental te lleva a entender que los imprevistos son tan importantes como las ideas preconcebidas. Un director ahí tiene que mantener el equilibrio entre lo nuevo y lo ya previsto. Y al ir adaptándose a las necesidades va construyendo un nuevo guión, ¿no? Si os fijáis, como que el guión documental es un guión que está continuamente escribiéndose y reescribiéndose. Algunas de las situaciones previstas seguro que no se van a poder grabar o que a lo mejor las grabas y no te dan juego, pero claro, al tener un guión previo, bueno, pues vas a poder sustituirlo por otros similares que nos ayuden a contar la historia. Por eso es tan importante el guión en el documental, aunque luego no se le sea fiel. Eso sí, hay que respetar el presupuesto que hizo el productor antiguamente, porque, bueno, los cambios en las grabaciones pues no deberían suponer una variación importante en el presupuesto, a menos que así lo acepte el productor, claro. O que tú seas tu mismo productor y te lo aceptes a ti mismo, ¿no? La séptima etapa es el paper edit o el guión de edición. Una vez terminada la grabación es el momento de visionar todo lo registrado y ordenarlo. Pueden ser muchas horas de grabación, por lo que hay que ser muy cuidadoso con la etiquetación de los archivos y apuntar bien los códigos de dónde se encuentra cada imagen y cada testimonio. Es el momento de adaptar el guión de intención con lo que realmente se grabó y escribir uno nuevo. Esta especie como de guión nuevo será una fusión entre lo previsto antes de la grabación, que teníamos ahí escrito, y lo improvisado que se integró a la historia durante el rodaje. Y el guión de edición o paper edit incluye, bueno, todos los códigos de cada imagen para facilitar luego el proceso de montaje, ¿no?
Por eso es un guión extraño, ¿no? Y se llama guión de edición, donde no solamente están los textos, sino también dónde se encuentran esos textos en nuestra grabación. Este guión de edición tiene que ser analizado para ver si hacen falta nuevas grabaciones, ya que lo normal es que, bueno, algunos testimonios necesiten un apoyo visual de imágenes complementarias, como por ejemplo fotos, dibujos, ilustraciones, imágenes de archivo. De ahí que os decía que en el proceso de investigación previo guardaseis todo lo que tengáis, ¿no? O sepáis por lo menos dónde está, ¿no? Pero bueno, hay otros testimonios que son más eficientes si se recrean los hechos narrados con grabaciones con dobles, ¿no? Con actores. El sentido de estas imágenes no es engañar al espectador, sino meramente estético o bueno para provocar más emoción. Normalmente las imágenes recreadas están tratadas con algún filtro que cambia el color y los personajes también suelen estar de espaldas, en escorzo o en planos generales en los que no se les puede reconocer. O sea, el espectador lo está viendo y sabe que eso no es real, ¿no? O bueno, si es una persona normal que está acostumbrada a ver imágenes, a ver obras, a ver documentales. El octavo punto es la edición. El guión de edición es la base del montaje de la película, pero tampoco es el definitivo. Una vez que unimos unas imágenes con otras, de repente vemos que hay testimonios que es mejor que cambiar de sitio, o que hay silencios que dicen mucho más que muchas palabras, y decides eliminarlas, o que algunas imágenes no necesitan más explicación, o sí, y entonces, bueno, te toca pensar y escribir alguna voz en off. Por lo que hay que llegar con la mente abierta y aceptar que es posible que toque reescribirlo de nuevo, el eterno reescribir el documental, porque todavía no hemos terminado, ¿eh? Está el punto noveno, que es el guión de postproducción, porque como veíamos antes, una vez editado el material que hemos grabado, es posible que haya que escribir una voz en off que sirva como narrador. Pero claro, ¿de quién es esa voz? Lo más normal es que a estas alturas de la producción ya tengamos clara la respuesta a esa pregunta y sepamos si será la voz del autor, que está presente en el relato contándonos su experiencia, ¿no? Sus valoraciones de todo lo que está viviendo mientras graba, tipo Michael Moore, que no, que él está en pantalla, pero bueno, a lo mejor también obviamente puede aportar voz en off porque es el hilo conductor, ¿no? O, bueno, a lo mejor es uno de los protagonistas, ¿no? Que nos está compartiendo sus vivencias en primera persona y que también puede grabarnos la voz en off que falta. O a lo mejor hace falta un narrador extradiegético que nos relata de una forma un poco más aséptica la historia. El narrador extradiegético, bueno, no sé si acordáis en el capítulo de la música, cuando hablaba la música extradiegética, es el narrador que no está en la narración, ¿no? Que es una especie de voz que no es ni el autor ni ninguno de los protagonistas, que no está dentro de la historia, pero que esa voz nos ayuda a contarla. En este caso, ¿no? En el caso de que necesitemos la voz de un narrador extradiegético y no la tengamos prevista, tenemos que reflexionar un poco sobre nuestra historia e incluso a lo mejor hay que cambiar el punto de vista en beneficio de que la narración quede mejor. Esto pasa sobre todo cuando se graba muchas imágenes, ¿no? Cuando tienes todo el producto, a lo mejor no lo has pensado mucho y luego te toca editarlo. Y esto nos lleva al 10º punto, que es grabar con solo la idea. Es posible que alguien me diga después de todo dicho, oye, mira, tengo una idea y quiero salir a grabar ya mismo. ¿Puedo grabar ya mismo sin tener nada más claro, solamente la idea? Sí, claro, se puede empezar a grabar después de tener la idea. Pero entonces, claro, los pasos anteriores van a cambiar de orden. ¿Por qué? Porque mientras estás grabando la idea que has tenido, vas a tener que investigar para ver cuáles son las posibilidades que te ofrece esa idea, para ver también cuáles son los personajes que hay que filmar y luego también lo más importante es cuál va a ser tu premisa y tu objetivo con el documental. Si te lanzas a grabar probablemente todavía no sepas nada, simplemente, bueno, está pasando algo, tú lo vas grabando algo que te parece que es interesante, pero no tienes todavía muy claro, ¿no? Claro, y entonces es posible que no lo tengas claro y acabes con cientos de horas grabadas que tengas que dar forma en la sala de montaje. Pensar la estructura y el guión de tu historia con todo ya grabado es muy peligroso. Porque claro, luego te pueden faltar millones de cosas, ¿no? Además vas a tener que trabajar mucho más, puesto que al no saber bien hacia dónde vas a grabar muchas imágenes que después no te van a servir para nada. O sea, va a ser mucho trabajo que va a ir a la basura. Y si es normalmente en un documental de todo lo que grabas cuando lo tienes todo planeado, hay que tirar mucho, bueno, si ya realmente no sabes muy bien hacia dónde vas, pues esto se multiplica, ¿no? Claro, como proceso creativo vas a disfrutar de una libertad alucinante, ¿no? Que te vas a dejar día a día, vas a ir viendo lo que te vas encontrando, vas grabando, pero claro, definitivamente no es un proceso muy productivo, eso sí, ¿no? Este sistema es un poco el más utilizado en documentales de modo observacional, ¿no? Donde los actores buscan observar espontánea y directamente la realidad, o en los documentales poéticos y artísticos, donde los autores quieren crear estados de ánimo y evocar con sus imágenes alejándose de lo que sería una representación realista. Con esto acabamos el podcast de hoy, donde hemos visto cómo escribir el guión de un documental. Quiero agradecer a todos que estéis ahí,
Gracias, gracias, gracias. Y si os interesa el mundo del guión, ya sabéis, suscribíos a Guiones Guionistas, tanto al podcast de iTunes o de iVoox, como a la página de Facebook, lo compartís en las redes sociales o lo valoráis con 5 estrellas en iTunes y le dais un me gusta en iVoox, y así podamos llegar a más gente. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!